Imaginaros que yo soy condenado y os ponéis de acuerdo, firmáis un indulto colectivo, que este pobre hombre que nos explicó una mañana de primavera el indulto se merece un indulto, solo para lo explicar, y conseguís que yo sea indultado por el gobierno y salga a la calle. Por eso, en la primera diapositiva ponía un señor partiendo los alambres de la cárcel. ¿Qué efecto? ¿De qué efecto me beneficio yo? En primer lugar, mi pena queda completamente extinguida, como si me muriera. Queda completamente extinguida. Sabéis que la responsabilidad penal no es transmisible a los herederos. Tiene efectos de cosas juzgadas. Nunca más me van a poder juzgar por esos hechos. No afecta a los antecedentes penales. Cuidado, los antecedentes penales los voy a seguir teniendo con el Ministerio de Justicia. Cuidado. Los antecedentes no me los quitan. Se me extingue la pena, pero no me quitan los antecedentes. Tengo que satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito. O sea que si tengo que pagar una cantidad por la restauración del daño, por la reparación del daño, por la indemnización del daño, lo tengo que hacer. Y además en ocasiones los indultos se condicionan a la satisfacción de la responsabilidad civil, entre otras cosas porque cuando se le da trámite a los perjudicados por el delito dicen no nos oponemos, pero siempre que se nos satisfaga la responsabilidad civil. Cabe el indulto de la pena pecuniaria. Claro que si se impone una multa en un determinado delito, esa pena pecuniaria sea también indultada por el gobierno, total o parcialmente, y también de las penas accesorias, salvo en el caso de la inhabilitación para cargo público. También estas penas accesorias, salvo en este supuesto, son perfectamente indultables. Y vamos a entrar en una de las partes más áridas de la intervención mía aquí esta mañana, quizás la más densa desde el punto de vista jurídico, y es si cabe algún recurso contra la denegación o contra la concesión del indulto. ¿De qué va a depender? ¿De qué vamos a qué? Hombre, va a depender en primer lugar de la propia naturaleza jurídica del indulto en sí mismo. Hasta el año 2001, el Tribunal Supremo Español, a través de un auto y de otras disposiciones que emanaban de su cuerpo de doctrina, decían que los indultos estaban exentos, quedaban fuera del control jurisdiccional. Esto significa que si te daban el indulto perfecto y si no, pues no perfecto, pero que no podías recurrir frente a él. Sin embargo, ha habido una sentencia relativamente reciente en España, bueno, relativamente reciente, del 20 de febrero del año 2013, en relación con un indulto de un famoso banquero, en el que una vez que se produce el indulto por parte del gobierno español, no de este, sino del anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, determinadas personas interponen un recurso contencioso administrativo contra la decisión del gobierno de indultar a esta persona. Lo habéis conocido la mayoría por los medios de comunicación. Tiene que ver en realidad con reglas de compliance del establecimiento de la institución bancaria y tiene que ver también con una cuestión que ya yo he participado, y es que el gobierno de Rodríguez Zapatero, que para algunas cosas era más política que el Papa, no solamente indultó la pena de este banquero, sino que además extendió el indulto también a los antecedentes penales. Fijaros que la decisión no era inocua porque la cancelación de los antecedentes penales, de acuerdo con las normas de funcionamiento casi deontológicas de la banca, permitían por esta vía que el banquero volviera a su actividad profesional. Por tanto, la decisión no era en modo alguno inocua, era una decisión que intentaba buscar un efecto dominó. Te indulto la pena, te cancelo los antecedentes y por esa vía ya no te estrangula la norma pseudo-deontológica de la banca la posibilidad de volver a tu puesto de trabajo. Esto se recurrió, y lo más importante de todo, es que nuestro Tribunal Supremo, la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso Administrativo, dijo que los indultos son susceptibles de control jurisdiccional. O sea, que cabe el recurso contra la decisión de indulto. En cuanto a los límites y requisitos que deriven directamente de la Constitución o de la ley, pese a que se trate de actos del gobierno, incluidos entre los denominados actos políticos, sin que ello signifique que la fiscalización sea in integrum y sin límite de ningún género. Por tanto, aquí veis cómo definitivamente el Tribunal Supremo impone una doctrina en virtud de la cual caben recursos jurisdiccionales contra la decisión del indulto. Y respecto al control del indulto, os diré que forma parte
de la fase de ejecución de la pena. Es decir, es el tribunal penal que esté llevando la ejecutoria el encargado de realizar todos aquellos trámites que tengan que ver con la formalización del indulto concedido. Y ya por último, no sé cómo voy de tiempo, querido Ángel, ya por último, para que luego si queréis o tenéis alguna duda, me podáis preguntar lo que os parezca bien, tenemos aquí, como última diapositiva, 4 casos de indulto que han sido polémicos por distintas razones. El primero es el caso de Tani. Tani era una mujer víctima de violencia de género, que normalmente casi a diario era lesionada, era vejada y era maltratada por su pareja. Y una noche, una madrugada, cuando llegó su marido, presumiendo que venía bajo la influencia del alcohol y de las drogas, antes de que le atacara, con una legítima defensa putativa, es decir, en el entendido que iba a ser atacada, pero no con la certeza de que iba a ser atacada, le dio muerte. Es verdad que tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo le condenaron por un delito de homicidio. Fue ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo y a través de un indulto que solicitó una cantante o algo así de un grupo que se llamaba Amistades Peligrosas, se consiguió lograr el indulto de Tani. Y esto, pues, lógicamente, generó mucha discusión acerca de los indultos de delitos de sangre, lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, en un momento en el que la violencia de género pues, era una especie de turbina jurídica que se llevaba casi todo por delante. El segundo es el caso del antiguo ministro del Interior del gobierno español en la época de Felipe González y de su secretario de Estado de Interior, que era Rafael Vera, el ministro era José de Nuevo, que fueron condenados en el llamado caso Gal por el Tribunal Supremo Español, ratificando la condena del Tribunal Constitucional, y que plantearon un indulto que fue el que firmó precisamente el alcalde de Ciudad Rodrigo y que fue concedido por el gobierno de José María Aznar. ¿Qué fue lo más llamativo de este indulto? Lo rápido que fue. Lo rápido que fue. Me parece que tardaron 42 días en darle el indulto a estos dos internos que se encontraban en la prisión de Guadalajara. El caso de Alfredo Sáenz, que lo acabo de referir, que es el caso que acabamos de comentar de este banquero que ha sido indultado por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que ha generado esta sentencia de febrero del 2013 tan interesante. Y por último, quizás el más triste de los indultos recientes. Estaba incluso a punto de no decirlo, porque como sabía que venían aquí muchos queridos colegas de otros países del sur y del centro de América, digo, me lo voy a callar para que vean que en España no pasan estas cosas. Pero quizás sea bueno que lo sepan. Quizás sea bueno que sepan que en España hay un gobierno, como es el actual, que ha indultado a 4 mozos de escuadra, a 4 funcionarios de la Policía Autonómica del gobierno catalán, o de la Comunidad Autónoma Catalana, por torturar en dependencias policiales a unas personas que estaban detenidas cautelarmente por la presunta comisión de un delito. Creo que no se puede caer más bajo desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico a la hora de mostrar una absoluta miopía respecto a lo que debe ser el indulto. Porque si para algo no debe servir el indulto es para precisamente extinguir la responsabilidad de funcionarios de la policía que torturan a personas que están detenidas en la celda. Pero el gobierno español lo ha hecho. Lo ha hecho este y lo podrían haber hecho otros. No es una cuestión de bandería política. Es una cuestión de oportunidad. Y con esto termino. El gran problema estructural del entendimiento del indulto es que es un instituto que gira en torno al principio de oportunidad. Y era oportuno que Rafael Vera y José de Nuevo, y yo personalmente, por razones que algunos conocen, era el primero en alegrarme, era necesario que salieran muy rápido de la cárcel. Cuando otras personas que han sido condenadas por hurtos o por robos casi famélicos han pedido el indulto, están todavía esperando. Y de hecho, yo recuerdo mucha gente que reclamaba que qué pasaba con el indulto de su hijo, por qué tardaba 2 años y el otro tampoco. En definitiva, el problema del indulto es su propia naturaleza. El indulto es un escorpión que se pica solo. El problema del indulto es ese, que su propia naturaleza le convierte en algo arbitrario
oportunista, demasiado político y, en definitiva, voy a terminar con una idea que ya os he participado a lo largo de mi exposición. Lo que hay que hacer es un derecho penal verdaderamente democrático. Lo que hay que hacer es un derecho penal verdaderamente proporcionado. Lo que hay que hacer es verdaderamente un derecho penal de mínimos. Una reglamentación penitenciaria humana, humanista, democrática y progresista. Y solo si al final de eso, cada 4 o 5 años hay que conceder un indulto por razones muy concretas, llegaremos a la razonable conclusión de que el indulto no es, como hasta ahora, una cataplasma, un remedio casero para poner y taponar solución a la fisura que el ordenamiento criminal tiene ahora mismo en este Estado español nuestro que seguimos llamando democrático y de derecho. Y muchas gracias a todos por todo. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta al profesor doctor Requerelli? Sí. Soy Daniel Maurate de Perú y la verdad que no pensaba preguntar nada, pero escuchando una brillante conferencia de un gran penalista español de esta universidad, eso me provoca preguntarle respecto al caso que nosotros tenemos en el Perú. Hoy la agenda política del Perú es el indulto de Fujimori, ¿no? Hay dos posiciones, una que encabeza Javier Vallriestra, que señala que esta es una facultad del presidente, y es una facultad que no pasa por ningún ministerio, ninguna instancia administrativa, y solo el presidente es el competente para darlo, ¿no? Y hay otra posición que señala que el artículo 121, inciso 1 de la Constitución peruana dice que la principal labor del presidente es hacer que se cumplan las leyes. Y hay una ley en el Perú que prohíbe el indulto a los que han cometido delitos de secuestro. En consecuencia, no le correspondería legalmente, técnicamente, el indulto a el ingeniero Fujimori. Me gustaría escuchar su comentario. Gracias a usted. Eso nos hace volver sobre la idea de o focalizar o centrar el objeto de estudio en lo que podríamos llamar los indultos políticos. Mire, en España hay un refrán, hay una expresión que no sé si ustedes la tendrán, si no la puedo importar allí sin problema alguno, y que dice lo siguiente: cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, que al siguiente que afeitan es al segundo. ¿Esto qué significa? Porque indiscutiblemente, digamos que el poder político tiene el cutis más fino. Tienen ustedes aquí a Ángel Núñez Sánchez, que conoce esta materia de primera mano mucho mejor que yo, porque ha estado en el Ministerio de Justicia trabajando sobre esto. Los indultos políticos, digamos que tienen un cutis más fino. ¿Por qué tienen un cutis más fino? Pues precisamente por eso. Quizás no tanto en Perú, pero en países como España, donde domina el bipartidismo, parece lógico pensar que el partido A tenga cierta propensión a indultar a los políticos del partido B, por si alguna vez el partido B necesita que sus políticos sean indultados por los del partido A. ¿Y esto qué es lo que introduce en el debate? Pues una mancha de sombra, una mancha de duda acerca del pedigrí democrático de ese indulto, que no deja de ser una medida de gracia y, por tanto, sometida en cierto modo a una arbitrariedad consentida por el poder político y por el poder público. Yo creo que debería imponerse, en el caso de Perú, el imperio de la ley. Y el imperio de la ley nos dice efectivamente que, a diferencia de lo que sucede en España, donde no existe una restricción de qué delitos no pueden ser indultados, en el caso de Perú está muy claro qué delitos no merecen el perdón del Estado. Y si el señor Fujimori, como parece, ha cometido algunos de esos delitos, no entiendo por qué tiene que hacerse una excepción respecto a él.
Lo que pasa es que hablar hoy en España de excepciones, de procedimientos judiciales, de personas muy subrayadas o de personas que tienen mucho que ver con la jefatura del Estado o con la jefatura del Gobierno, digamos que es una mina que prefiero no pisar, porque todavía tenemos la herida muy reciente, que es de ayer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra injuria? Ahora intervendrán en la mesa. En primer lugar, a su derecha se encontrará don Ángel Núñez, que ostenta el cargo de fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, y nos hablará sobre el delito urbanístico en el Código Penal español. Y el profesor doctor José Luis González Cuixart, procedente de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre el delito de prevaricación urbanística, que le procederá unas palabras el profesor doctor Emilio Cortés de Quereri. Muchas gracias.